El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados, una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más. Muchas gracias por escucharnos y por vernos en esta emisión nueva de Ruleta de Mercados, aquí desde su espacio del Financiero en Línea, donde usted puede consultarnos en www.elfinanciero.com.mx. Soy Gerardo Flores, me acompaña mi compañero Antonio Sandoval, como usted sabe, cada semana para hacer un análisis, un balance de lo que está pasando en los mercados. En esta ocasión, Toño, el asunto del peso. Para nuestros amigos de habla hispana, desde México, les reiteramos que este espacio nos pueden consultar a cualquier hora del día, en cualquier lugar del mundo, en www.elfinanciero.com.mx. El asunto del peso, te preguntaba, Toño, parece que nuevamente volvemos a la película de hace algunos años en México, donde teníamos un peso fortalecido, había un blindaje financiero. Poco nos esperábamos que pudiera haber una crisis que nos golpeara tanto, y de repente se vino la crisis. Hay miedo, yo siempre he sido temeroso de que cuando pareciera que nos estamos blindando, el precio del petróleo sube, las tasas de interés están bajas, está fluyendo, digamos, el crédito para México. No es lo mismo, como habíamos comentado, $1 en las reservas que $1 de una línea de crédito, pero no todos pueden presumir esta situación. Ahí está Grecia, ahí están los llamados países PIC, que todavía no siguen generando dolores de cabeza. Platícanos, Toño, de este balance, de cómo viene la semana y esta que se nos fue. Sí, pues son ciclos, definitivamente son ciclos. Hace un año el mundo era diferente, los mercados parecía que se derrumbaban, de hecho se derrumbaron, llegaron al piso, incluso al sótano, y hoy estamos viviendo un mundo diferente con cifras distintas. Bueno, primero que nada el balance. En las bolsas las noticias siguen siendo positivas. La Bolsa Mexicana de Valores tiene una ganancia en la semana del 0.90%, fijó otro máximo histórico, el sexto del año ya, en 33.800 puntos. Finalmente, al cierre de la semana está llegando a 33.500, 33.600 puntos. El índice industrial Dow Jones está muy cerca de los 11.000 puntos, es importante, gana 0.65% en la semana. Sin embargo, también hay que recordar que para el índice industrial Dow Jones, el máximo histórico todavía está un poco lejos, anda cerca de los 14.000 puntos. En Europa y Asia siguen los altibajos, contagiados sobre todo Europa por el factor Grecia, Portugal, los países periféricos o PICs, como se les llaman, y en Asia, bueno, hay una estabilidad ahorita relativa. El mercado chino, que durante los últimos años había ganado de manera importante, el mercado bursátil me refiero, hoy está moderadamente con pérdidas, está relativamente estable. China tiene una pérdida acumulada en el año de 3%, entonces eso detiene de algún modo ahorita al resto de las bolsas. Pero bueno, sí comentabas, para destacar definitivamente el peso. El peso mexicano está incontenible, sigue dando sorpresas, sigue apreciándose contra el dólar. Sin embargo, aquí hay varios puntos que sí me gustaría destacar. Lo primero es, yo difiero un poco con esto del superpeso, ¿no? Hay por ahí varios comentarios en el sentido de que ha regresado el superpeso. Yo creo que el superpeso, el mote del superpeso, fue muy bien aplicado cuando en aquellos años, estamos hablando específicamente de 2003 a 2005, 2006 incluso todavía, el tipo de cambio primero vivió un periodo de estabilidad muy amplio, muy largo, y luego un periodo de fortaleza muy importante. Eso por un lado. Luego, la otra pregunta es, ¿qué es lo que está apreciando el peso? Bueno, eso ya lo habíamos comentado, los flujos de capitales que siguen llegando al mercado nacional, las tasas de interés en Estados Unidos están bajas. Hay que recordar que en el mundo, y en Estados Unidos concretamente, se acabó ya el pánico. Estamos ahora por el lado de los rendimientos. Los inversionistas, los fondos de inversión buscan rendimientos, ya no buscan seguridad, o mejor dicho, ponderan la seguridad de manera secundaria. Y luego entonces aquí es lo que es interesante es la pregunta, ¿y Banco de México dónde está? Banco de México, ¿qué papel juega aquí? ¿Está cómodo o está incómodo con el tipo de cambio? Bueno, yo te diría en primera instancia que el Banco de México tiene las manos amarradas, definitivamente tiene las manos amarradas por el factor tasas de interés, porque en este momento es difícil que las tasas de interés las pueda mover Banco de México demasiado si no
corre otro tipo de riesgos. Hay que recordar que Banco de México compra cada mes 600 millones de dólares, que de otra manera una mayor participación, un esquema, modificar el esquema, le significaría alebrestar al mercado, es decir, incrementar la posibilidad de especulación en contra del tipo de cambio, y yo creo que por el momento el Banco de México tiene pocas posibilidades de realizar algunas labores que pudieran detener al tipo de cambio, la apreciación del peso concretamente. Gracias, seguimos en esta ruleta de mercados, ahora con mi compañero Esteban Rojas. Esteban, platícanos cómo viene todo este asunto de las tasas de interés. Ha habido un desplome importante en los costos del dinero y las perspectivas que tenemos sobre el asunto. Sí, fíjate, Gerardo, que lo que va del año hemos visto un fenómeno bastante interesante, Gerardo. Las tasas de interés en los plazos menores a un año han mostrado prácticamente una gran estabilidad, en tanto que las tasas de largo plazo, Gerardo, se ha observado un desplome bastante fuerte. Y este comportamiento, Gerardo, en buena parte se explica por la entrada de recursos del exterior. En lo que va del año han entrado aproximadamente 5,000 millones de dólares a lo que son el papel de deuda de largo plazo que emite el gobierno federal. Y esto ha sido porque los extranjeros han tratado de aprovechar el elevado diferencial de tasas de interés que existe. Por darte un ejemplo, también en lo que va del año, el diferencial entre el bono a 10 años en México y su similar en Estados Unidos ha sido un promedio como de alrededor del 4.10%. Entonces esta situación ha hecho muy atractivo a los extranjeros para demandar papel de deuda mexicano emitido por el gobierno federal, ¿verdad? Entonces, esto ha hecho de que el mercado se observe una fuerte liquidez que ha llevado las tasas de interés de largo plazo fuertemente, digamos, hacia la baja. Sin embargo, nosotros sentimos de que como este capital es en buena medida de corto plazo, Gerardo, como tú manifestabas hace un rato, esto más adelante también puede provocar cierta volatilidad a los mercados. Históricamente, los inversionistas extranjeros se han mostrado más reacios a invertir cuando este diferencial que estamos hablando se ha ubicado muy cerca de 3, incluso por debajo del 3%. Incluso en la semana pasada, Gerardo, este diferencial se ubicó sobre 3.60%. Entonces esto sí puede, más hacia adelante habría que estarlo observando y seguirlo muy de cerca, porque sí puede provocar una fuerte volatilidad en los mercados, Gerardo. ¿Vamos a ver todavía tasas de interés o réditos o costos del dinero abatidos durante, digamos, todo este primer semestre? Pensamos que sí, Gerardo, como ya lo manifestaba Toño. Sentimos nosotros que el Banco de México por el momento no va a mover su tasa de interés. El próximo viernes, Gerardo, es la reunión de política monetaria del Banco de México. Estamos esperando que mantenga su tasa en 4.50% y muy probablemente esta tasa empiece a moverse hacia finales del año, Gerardo. Entonces esto habla que nuestros diferenciales de tasas de interés con respecto a los que prevalecen en el exterior se van a mantener apetitosos para los inversionistas extranjeros, y esto hace que se vaya a prolongar la posibilidad de que tengamos réditos todavía bajos en un buen tiempo, Gerardo. Muchas gracias. Gracias por escucharnos y por vernos. Seguimos en esta ruleta de mercados ahora con mi compañero Felipe Sánchez. Felipe, platícanos, por favor, para seguir con este asunto del tipo de cambio. Ya Antonio Sandoval decía que el superpeso no aplica en algunos aspectos. ¿A quién beneficia, a quién perjudica un peso fortalecido frente a una moneda tan importante como el dólar? Mira, el tipo de cambio siempre es un tema polémico. El peso ha estado bastante fuerte. Yo creo que las expectativas han cambiado, estamos en una expectativa positiva y el peso podría continuar fortaleciéndose. Sin embargo, siempre esto provoca reacciones. Hay algunos perjudicados que les afectan, pero hay que recordar que la paridad peso-dólar no es causa de, sino que es consecuencia de. El peso se está fortaleciendo precisamente por las exportaciones. Entre más exportaciones tengas, el peso se fortalece. Y precisamente al fortalecerse el peso, más difícil es exportar. La cuestión es encontrarle la lógica de círculo virtuoso, ¿no?
Yo creo que siempre hay que encontrar el punto de equilibrio, el mercado dará el punto de equilibrio y yo creo que ese no será el problema principal, ¿no? El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercados.